de precio. Consumo. Y en esta tiene alguna particularidad porque no solamente vamos a ver el concepto del cómputo, lo mismo en la otra, el concepto del cómputo, sino que también acá quiero que veamos alguna relación que tiene con la elasticidad precio de ese bien. Elasticidad precio clásica, elasticidad precio de la demanda. ¿Bien? Estos serían los dos puntitos que vamos a agregar para esta primera autoevaluación, y que después tal vez le deje alguna función de utilidad para que ustedes trabajen y agreguen a esa entrega que tienen que hacer el viernes. ¿Bien? Bueno, ¿qué es lo que son? Primero desarrollemos los aspectos teóricos de esto. Pasamos con la primera, que es la curva de ingreso-consumo. Bueno, acá tenemos representado el óptimo de un consumidor dado un ingreso y precios que se mantienen implícitos a través de la gráfica presupuestaria. Sabemos que el óptimo se da en esa condición de tangencia entre la curva de indiferencia y la recta de presupuesto. ¿Bien? Profe, Ahora, sí. dijo algo antes porque se había cortado. Sí, se cortó. No, en realidad dije que esta gráfica representa la situación de un óptimo de un consumidor para precios e ingresos que están representados de manera implícita en la restricción presupuestaria, y la curva de indiferencia, que es la que representa sus gustos, sus preferencias. Entonces acá tendríamos un óptimo, donde acá estaría el X0 y el Y0. Entonces la pregunta que nos hacemos ahora es, ¿qué ocurriría? ¿Cómo irían evolucionando los óptimos de este consumidor si yo voy variando de manera sucesiva el ingreso? Si yo voy cambiando el ingreso, es decir, subiéndolo y bajándolo, ¿sí? El ingreso es lo que yo voy a cambiar en esto, lo subo o lo bajo, manteniendo constante los otros, ¿no? El P de X, el P de Y lo mantengo constante, la función de utilidad sigue siendo la misma. ¿Qué ocurriría en términos de óptimos? Fíjense que si el ingreso yo lo varío, ¿qué es lo que va a cambiar en esta gráfica? ¿Qué es lo que cambiaría en esta gráfica? ¿Qué haría la recta de presupuesto? Podría tener una recta y grande, yo lo varío. Noten cómo al variar solamente el ingreso y los precios permanecer constantes, fíjense que los desplazamientos de la recta de presupuesto son todas paralelas. ¿Bien? Son todos paralelos porque se mantiene la pendiente, que está dada por los precios. Entonces, si yo para cada uno de estos, yo trazo la curva de indiferencia, bueno, supongamos que la óptimo y para cada uno de estos trazo una curva de indiferencia, y voy marcando los óptimos, cómo van evolucionando esos óptimos. Tendría una gráfica de este estilo. Fíjense que de alguna manera esto es la función de demanda para un M genérico, ¿no? Entonces, si yo marco cada uno de estos óptimos, lo vamos a poner en color azul. Acá tengo un óptimo, otro. Entonces yo tengo cómo van evolucionando la sucesión de óptimos del consumidor en X e Y a medida que yo varío de manera sucesiva el ingreso. Entonces, cada uno de estos puntitos en azul representan cómo van cambiando sus elecciones óptimas a medida que va variando
manera continua el ingreso, pero todo lo demás permanece constante. PDX, PDC permanece constante, solo va cambiando el ingreso. Y ese ingreso se mueve desde 0 hasta infinito. Es decir, hago un barrido continuo de todas las rectas de presupuesto que existen para distintos M, para todos los M posibles. Entonces, si yo hago eso, voy a tener una sucesión infinita de óptimos que eventualmente yo los podría unir por medio de una curva. Supongamos que por una curva, supongamos que lo ponemos en color rojo, y unimos todo esto, toda la sucesión de óptimos. Esta curva es lo que vamos a llamar la curva de ingreso-consumo. ¿Está bien? Noten que esta función, esta curva de ingreso-consumo, es una función que conecta la elección óptima de X, pero mirada como función de la cantidad óptima de X. ¿Ven? Que esta es una gráfica Y en términos de X. Entonces, el desafío de esto es cómo encontrar la estructura analítica que muestra cómo se conecta la elección óptima de Y en términos de X. ¿Bien? Entonces, ¿para qué sirven este tipo de gráficas? Bueno, es para ver cómo evoluciona el consumo del individuo, ¿sí? A medida que aumenta el ingreso. ¿Qué resultados podría dar esto? A ver, podríamos tener que la curva de ingreso-consumo sea una recta. Indicaría de que a medida que aumenta el ingreso, la cantidad que se consume de Y y X es proporcional, va evolucionando de manera proporcional. Podríamos tener que la curva de ingreso-consumo tiene esta forma, más convexa, y esto me estaría indicando de que a medida que va aumentando el ingreso, este individuo tiende a consumir cada vez mayores proporciones del bien y va a ir reduciendo gradualmente el consumo del bien X. La proporción de Y en términos de X va aumentando. O podríamos también tener una curva que sea cóncava, y esto me estaría indicando de que a medida que va aumentando el ingreso, ¿sí?, este consumidor tiene una tendencia a consumir cada vez más una mayor proporción de X en términos de Y. ¿Sí? Recuerden que estas líneas son curvas de ingreso-consumo, y lo que está mostrando es la evolución de los óptimos X e Y para distintos valores de ingresos, como mostramos en esta gráfica. Entonces, cada uno de estos puntos son las elecciones óptimas que llevaría a cabo el individuo para distintos valores de ingresos. O sea, estos puntos serían todas las condiciones de tangencia que se darían entre las infinitas rectas de presupuesto. Lo mismo acá y lo mismo en este otro lado. ¿Queda clara qué es lo que es conceptual y geométricamente la curva de ingreso-consumo? Esto muestra cómo evoluciona la proporción de consumo. Sí, ¿consultas? ¿Es la evolución del consumo, profe? Sí, muestra cómo evoluciona la proporción, ¿no? De alguna manera. Digo la proporción porque yo puedo ir viendo cómo va evolucionando la cesta, ¿no? Entonces, si esto es una línea recta, digo que la proporción Y sobre X se mantiene constante. Acá veo que esa proporción Y sobre X tiene una tendencia a ir aumentando a favor de Y, y en esta otra veo que esa proporción de Y en términos de X tiene una tendencia a aumentar a favor de X. ¿Pueden verlo? Sí. ¿Sí? Sí. Bien, entonces, estas gráficas muestran cómo va evolucionando esa proporción, o mejor dicho, cómo va evolucionando la cesta óptima de consumo, y de esa evolución yo puedo mirar la proporción de manera indirecta. Si es una recta, esa proporción es constante; si es convexa, es una proporción creciente a favor de Y, y si es cóncava, es creciente a favor de X. Eso es lo que uno puede hacer de las curvas de ingreso-consumo. Bien, ahora, ¿cómo la calculamos, no? ¿Cómo calculamos dada una función de utilidad? Supongamos que, a ver, la función de utilidad sea U de XY igual a X por Y, una de las primeras. ¿Saben que cuando nosotros lo resolve, esto me daba que la cantidad óptima, o mejor dicho, la función de demanda de X, esto me daba M sobre 2 P de X, y el Y estrella, esto me daba M sobre 2 P de X. Esta fue una de las primeras que resolvimos, incluso creo que la resolvimos en la única clase presencial que tuvimos, ¿sí? También está en el apunte.
¿De dónde surgen estas funciones de demanda? Bueno, resolviendo el problema, maximizar la utilidad sujeto P de X por X, P de X por Y. Igualmente ahí surgen estas dos funciones. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo obtener en base a las funciones de demanda que obtuvimos por la función de utilidad, cómo calcular la curva de ingreso-consumo? Esa es la pregunta. Bueno, si uno ve, la curva de ingreso-consumo está conectada con los óptimos, porque cada uno de estos puntos son elecciones óptimas. ¿Está bien? Entonces tiene que ver seguramente con esto. Pero el punto está en que la función de ingreso-consumo es una conexión entre el Y óptimo y el X óptimo, cuando el M varía de manera continua. Entonces, ¿cómo podemos lograr esa conexión? Bueno, el plan sería tratar de despejar de alguna manera M de la función de demanda de X. Yo despejaría M, y eso me va a quedar igual a una expresión. Luego esta expresión de M, que va a quedar en función de X, tratar de sustituirla en este otro M. Entonces, como este M va a estar dependiendo de X a través de este despeje, ¿sí? Ese M yo lo voy a cambiar y lo voy a escribir como una función de X. Ahora, Y no va a depender más de M, porque M va a variar de 0 a infinito, pero va a depender ahora de forma explícita del X, luego de que hice esa sustitución. ¿Se entiende cuál sería el plan? Sería la forma de lograr la conexión. A ver, ahí lo hacemos. De la primera ecuación, de la primera podemos despejar, de la primera ecuación podemos despejar M, digamos, de la ecuación 1, de la ecuación 2. De 1 yo puedo despejar M, y M ¿a qué sería igual? ¿Cómo queda? X por 2. C, 2 P de X por M, esa sería el M. Luego sustituimos en la segunda, y quedaría Y igual a M, pero M es 2, perdón, acá era X, ¿no? Acá escribimos mal. Ya cuando despejamos M, esto es X. 2P de X por X, de este despeje, M igual a 2P de X por X. Entonces Y es M, que es 2P de X por X. Todo esto dividido 2P de Y. ¿Vean? Luego de una simplificación, esto quedaría, los dos se cancelan, y me quedaría P de X sobre P de Y por X. ¿Está bien? Noten de que ahí logré justamente lo que quería, expresar en Y en términos de X, pero siendo Y y X cantidades óptimas. Entonces fíjense que esta expresión Y en función de X me estaría mostrando cómo se conecta la elección óptima de Y en función de la elección óptima de X. La demanda de Y en términos de la demanda de X. Y fíjense que esto no tiene que depender de manera explícita de M, porque M no es una variable ahora, sino que M varía de 0 a infinito. La variable M no tiene que estar presente en esta función, ¿sí? M tiene que estar implícito. No puede aparecer M de ninguna manera, porque M no asume un valor, sino que asume todos los valores posibles, de 0 a infinito. Es una variación continua del ingreso como hicimos acá. Entonces el ingreso varía en forma implícita o indirecta a través de X, de la elección óptima de X. Entonces, la función de ingreso-consumo tiene que conectar ahí en términos de X, pudiendo depender de los precios, pero jamás tiene que depender del ingreso. ¿Queda claro? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo sería la gráfica de la curva de precio-consumo de esta función Kaplan-Douglas? ¿Qué tipo de función sería? ¿Cuadrática? ¿Qué tipo de funciones? Racional. Fíjense que es Y en términos de X. Eso es lo que es gráfico.
términos de X. Con respecto a X, ¿y qué tipo de funciones? Con respecto a Y, ¿qué tipo de función? Con respecto a X, ¿qué tipo de funciones? Fíjense que es la más fácil de todas. ¿Qué funciones? Lineal. ¿Función lineal? ¿Sí o no? Y en términos de X. ¿Con qué pendiente? ¿Con qué ordenada al origen? Esa es la curva de ingreso-consumo. Ordenada al origen es 0. ¿Y la pendiente? ¿Cuánto? PDCX sobre PDC. Esa. ¿Sí? P de X sobre P de Y. Esa es la curva de ingreso-consumo. Y en términos de X. Entonces, ¿qué es lo que son cada uno de estos puntos? ¿Qué es lo que muestra esta gráfica? ¿Qué es lo que muestra esa gráfica? Los óptimos, Muestra la evolución de los óptimos, ¿cuándo qué? ¿Qué es lo que varía? el ingreso. Ingreso. El ingreso. O sea, cada uno de estos puntitos yo lo tengo que ver como la tangencia entre una curva de indiferencia y una recta. ¿Lo ven? O sea, para cada recta hay un ingreso, entonces en eso se van produciendo las condiciones de tangencia. ¿Queda claro? Esa es la definición de la curva de ingreso-consumo. Entonces lo que está mostrando en este caso para esta función de utilidad en particular es que la curva de ingreso-consumo, la curva de ingreso-consumo es una recta, con lo cual la proporción del consumo de X en términos de Y se mantiene constante. ¿Sí? Siempre voy a consumir en esta proporción, P de X sobre P de Y sobre X. ¿Sí? La relación Y entre Y y X es una proporción que se mantiene constante y que esa proporción no se ve alterada a medida que aumente el ingreso. Yo puedo duplicar, triplicar o incluso reducir el ingreso y la proporción que yo consumo Y de X siempre se va a mantener de alguna manera constante. ¿Está bien? A medida que aumenta el ingreso. ¿Queda claro, no? Entonces fíjense que es importante que en esta función no vaya a depender explícitamente de M, que no vaya a depender de manera explícita de M, porque si depende de manera explícita, bueno, hay que buscar la forma de cómo reconstruirla a la función para que eso no ocurra. Fíjense que yo acá de manera arbitraria despejé M en la primera y la sustituí en la segunda. Pero también pude haberlo hecho al revés. Pude haber despejado M de la segunda y sustituirlo en la primera. Y si lo hiciera de esa otra forma, me quedaría X en función de Y. Si yo lo hago al revés. Despejo M de la segunda, me va a quedar en términos de Y. Y cuando lo sustituyo me va a quedar X en términos de Y. También lo podría hacer. Pero bueno, hay que tener cuidado nada más de cómo graficarlo a esto. ¿Sí? Recuerden que siempre vamos a poner el eje Y acá arriba y el eje X acá abajo, ¿sí? También se podría hacer. Y vamos a llegar a la misma función. Bien. ¿Queda claro entonces la metodología de la curva ingreso-consumo hasta acá en este ejemplo que es simple? Sí. Sí. ¿Queda claro la parte conceptual, es decir, qué es lo que es, cómo interpretar luego este resultado en términos de la definición, cómo tengo que verlo? Tengo que verlo como que esa curva muestra la sucesión de óptimos cuando varía el ingreso para todos los valores posibles. Bien. Bueno, esta es la metodología, despejar M de 1 y sustituirlo. Pero a veces ocurren problemas. Ustedes saben que hay ciertas funciones de utilidad en donde una de las dos funciones podría no depender de M. Y si una de las dos no dependiese de M, fíjense que este puente por el cual yo conecto una con otra, se me rompe. ¿Sí? ¿En qué funciones de utilidad que ustedes resolvieron en el primer práctico eso ocurría? Que una de las dos podría no depender de M. ¿En qué funciones? Vamos a otro.
otra pizarra. ¿Se acuerdan de las cuasilineales? Veamos acá un ejemplo. Supongamos que tenemos esta función de utilidad, u igual a 2x más 5 logaritmo natural de y. De esta función, ustedes han resuelto varios en los prácticos, no exactamente la misma, pero con el mismo formato. Yo acá ya les doy directamente las demandas para que no perdamos tiempo en calcular algo que ya saben. Pero en este ejemplo, fíjense que las demandas, x me queda m sobre p de x menos 5 medios. Sí. Y y en este caso me queda 5 medios p de x sobre p de y. Ustedes lo han hecho posiblemente con otros coeficientes que tenían en el práctico, pero llegaron a resultados parecidos, donde el 5 y el 2 capaz cambiaban, pero tenían esa estructura. Entonces, en esta cuasi lineal, fíjense que si yo siguiese esa técnica de despejar m del primero, bueno, lo despejamos, a ver, de la primera, yo despejo m. Y si yo despejo m de la primera, ¿qué me quedaría? A ver. Quedarían, se animan en un solo paso, x más 5 medios. Separo en términos, lo primero que pasa es esto, más 5 medios y todo multiplicado por p de x. ¿De acuerdo? Sí. Sí, o sea, también lo podrían escribir así, p de x por x más 5 medios p de x. Este sería el despeje de m. Entonces, una vez que yo despejaba el m, el paso siguiente, ¿cuál era? Sustituirlo en la segunda, ¿se acuerdan? Pero acá nos encontramos que m no está. Problema. Si yo quisiera sustituir m, bueno, m, ¿dónde está para sustituirlo? ¿Entienden el problema? ¿Cómo se resuelve? Bueno, en este caso es simple. Porque, bueno, lo que tengo que hacer es, bueno, tengo el m y lo sustituyo en donde aparece m. Bueno, m no aparece en ningún lado, entonces puedo hacer de cuenta que la sustitución ya la hice. Entonces el y con la sustitución del m, entre comillas, me queda 5 p de x sobre p de y. ¿Queda claro? Es medio como capcioso esto. Esta ya es la curva de ingreso-consumo. Yo despejé el m y el m lo sustituí. El punto es que como no depende, la sustitución es en el aire, es en blanco, es invisible, no se hace directamente. Está bien, pero esto tiene el m ya sustituido. El punto es que como no depende de m, entonces ya está sustituido. ¿Queda claro? Sí. Esa sería la técnica. Sí. ¿Pregunta? La pregunta que viene ahora, recuerden que no dejen de ver de que esto tiene este formato, ¿no? Y en términos de x. Y otra de las propiedades era que y tenía que estar en términos de x y a su vez no tenía que depender de m. Esto no depende de m, así que, bueno, bien, cumple esa función. ¿Por qué no tiene que depender de m? Porque m no asume un valor específico, sino que asume todos los valores. ¿Sí? Asume todos los valores, porque yo m lo varío de 0 a infinito al mismo tiempo. ¿Bien? Entonces no tiene que depender esto de m. No tiene que mostrar dependencia explícita jamás de m. Sí tiene que depender de x. Entonces si yo miro ahí en términos de x, ¿qué tipo de función es ese a la hora de graficar? Sigue Y en siendo términos de... lineal. podríamos decir que es lineal entre comillas, sí, pero ¿qué forma tiene? ¿Con qué pendiente? Es capciosa la pregunta. ¿Qué tipo de funciones hay?
miren, y en términos de X. Si el X no está presente, entonces en términos de X, ¿esto qué es lo que es? Una constante. ¿Sí o no? ¿Lo siguen? ¿Lo ven? Esa es una constante en términos. Entonces la gráfica de la curva de ingreso-consumo es una constante de esa forma. Esta es la curva de ingreso-consumo con ordenada al origen, que es el valor de la constante, igual a eso. 5 medios P de X sobre P de Y. ¿Queda claro cómo queda esta curva de ingreso-consumo? Queda la constante y en términos de X. El X acá, sí, esto sería la constante, faltaría algo, no hay una dependencia, es constante en relación a X. ¿Lo siguen? ¿Sí o no? Sí. ¿Alguna duda? ¿Va bien? Sí. Me he olvidado de grabar, veo que alguien la grabó. ¿Puede ser alguien lo está grabando? Sí, profe. Sí. Lord, lo estás grabando, perfecto. Después te voy a pedir que ingreses al archivo y me Sí, lo le puedas envío, mandar profe. por mi MVP. No me Le envío mandes por el link, privado. sí, no me mandes el link, porque si me mandas el link yo solamente puedo verlo, pero no puedo descargarlo. Perfecto, El único, profe. el único que puede descargarlo, bajarlo, es el que lo grabó. Perfecto, ¿Sí? profe, lo descargo y se la mando, no hay problema. Excelente, muchas gracias. Digamos. De nada. Bueno, entonces, eh, curva de ingreso-consumo, tenemos esta curva de ingreso-consumo, que es una constante. Entonces, ¿cómo tengo que interpretar a esto? Que cada uno de estos puntos, ¿sí? Yo tengo que ver cuál sería el consumo que se alcanzaría para cada... Yo tengo que ver que cada uno de estos puntos es una tangencia entre curvas de indiferencia y niveles de ingresos. Si ese es el nivel de ingreso, acá hay una tangencia. Si este es otro nivel de ingreso, acá habría otra tangencia. Otro nivel de ingreso, acá están las tangencias. Y todas las tangencias van mostrando una línea paralela a esto. Eso es que me va indicando de que a medida que aumente el ingreso, fíjense que uno va consumiendo cada vez más de X y la cantidad nominal de Y permanece constante, en consecuencia la proporción Y en términos de X va disminuyendo. ¿Lo pueden ver? La proporción Y sobre X va disminuyendo, en el sentido de que Y siempre consume la misma cantidad. ¿Por qué consume la misma cantidad? Bueno, porque Y no depende de M. El que depende de M es el otro. Entonces, a medida que va aumentando el M, va consumiendo más de X, pero el ratio Y sobre X va disminuyendo, porque consume cada vez más de X. ¿Está bien? Entonces, esto muestra una función constante. Entonces, esta expresión va mostrando toda la sucesión de óptimos que se darían en esa situación. ¿Queda claro? Sí. Sí. Bien. Profe, Sí. ¿qué pasa si sería al revés la función de utilidad? 2 logaritmos Es naturales lo que de... sigue ahora. Ese es justamente el caso que sigue ahora, el más complicado. Cuando ni siquiera puedo despejar. Ese es el que Bien. sigue. Ese caso sería entonces una función de este estilo. U igual a, por ejemplo, 6 logaritmo natural de X más 7. Ese tipo de función va a generar un formato medio como al revés. El X óptimo, cuando lo resuelven el problema de optimización, les queda 6 séptimos de Y sobre P de X. Y el óptimo de Y es el que depende de M. Me queda M sobre P de Y menos 6 séptimos. Acá tenemos la otra demanda. Bien, acá tenemos las dos demandas en este caso. ¿Sí? Bueno, fíjense que en este caso, el primer paso sería despejar M.
Y bueno, no puedo despejar M porque M no está. Entonces, esto es un problema. Y el segundo problema está en que al no poder despejarlo, y yo acá sí podría sustituir. Entonces yo podría sustituir algo que no puedo despejarlo. Entonces si yo lo dejase así, fíjense que esto va a tener el problema de que me va a estar dependiendo de M de manera directa, de manera explícita. Esta función dependería de M. Entonces necesariamente necesitaría poder hacer la conexión entre una y otra. Pero como de acá no puedo despejar M, estoy en problema. Entonces, no va a ser posible encontrar la expresión y en términos de X. No puedo, a través de M, robarme el X de acá en este despeje y sustituirlo, ¿sí? Porque el primer paso no lo puedo hacer. Entonces, vamos a probar a hacerlo al revés. Vamos a probar despejar M del segundo, que sí es posible, y sustituirlo en la primera. Al hacer eso, voy a estar yendo a buscar una ecuación de la curva de ingreso-consumo en el formato X en términos de Y. ¿Está bien? Recuerden que dijimos que lo podíamos escribir de cualquiera de las dos formas. Bueno, si lo hago de la primera, X en términos de Y, ¿sí? Eso sí lo voy a poder hacer, pero si lo quiero hacer de manera estándar, Y en términos de X, no se va a poder porque en el primer caso no puedo despejar M. ¿Bien? Entonces, procedamos de esa manera. De la segunda, vamos a hacerlo al revés, vamos a despejar M. M, aquí va a quedar igual. 7 más 6 séptimos. ¿Sí? Y más 6 séptimos. Y todo por P de I. Que también lo podemos escribir P de I por I más 6 séptimos. P de I. Esa sería la expresión de M. Despejando de acá, ¿no? Ahora, si a esto lo queremos sustituir en la primera ecuación, me encuentro con que X no depende de M. Entonces puedo darla ya por sustituida. ¿Está bien? Entonces, yo lo que hago, ahí me queda 6 séptimos, P de I sobre P de X, y esto ya tiene la sustitución de M, entre comillas, porque al no depender de M, yo puedo darla por sustituida. ¿Sí? Y a su vez, logro una expresión que no depende explícitamente de M, que eran las condiciones para poder hablar de que esto sea una curva de ingreso-consumo. Entonces ahora esta curva de ingreso-consumo es así, X en función de Y. Pero X en función de Y, fíjense que al Y no estar dependiendo, es X en términos de Y es una función constante. ¿Cómo sería la gráfica de esto? X es una constante en términos de Y. X, Y. Una gráfica vertical sería. Claro, una gráfica vertical. Sí, una gráfica vertical. Ahí está. Si yo lo miro, X es constante en términos de Y. Yo puedo torcer la cabeza y ver que X está escrito en términos de Y. Entonces, X, bajo la dependencia de Y cambia y X queda constante. X puede cambiar todo lo que quiera y el valor de X queda fijo. Bien, queda fijo. ¿Queda fijo en qué valor? En este valor. 6 séptimos P de I sobre P de X. Y el M está variando de manera continua, de manera sucesiva. ¿Sí? ¿Eso qué significa? De que yo podría tener acá un ingreso, otro ingreso, ¿está bien? Otro ingreso. Y en cada uno de estos puntos se están dando las tangencias. Entonces ahí tengo una tangencia, otra tangencia. ¿Bien? Eso es lo que significa la curva de ingreso-consumo vertical. De que a medida que varía de manera sucesiva el ingreso, la cantidad de X es constante. Y fíjense que la función de demanda no depende de M. Cambia el ingreso y esto sigue constante. Pero sí afecta a Y. Entonces, la curva de ingreso-consumo es vertical. ¿Está bien? Entonces, veamos. La técnica estándar es tratar de despejar Y en términos de X usando a M como puente de conexión. Cuando esos puentes de conexión se rompen, veo si puedo despejar y sustituirlo. Si puedo despejar y sustituirlo, aunque no dependa, puedo armarlo Y en función de X. Pero si no puedo despejar de X, no puedo llegar a esta estructura y tengo que probarla al revés. X
en términos de I, que es lo que hemos hecho en este caso. ¿Queda claro? Sí. ¿Sí? Bien, estos casos son como casos raros, casos especiales de curvas de ingresos-consumos que ocurren cuando tenemos funciones cuasilineales. Cuando tenemos funciones cuasilineales, tenemos problemas que de alguna manera el método estándar de despeje M de X y sustitúyalo en Y se rompe. Entonces hay veces que puedo despejarlo, pero no puedo sustituirlo. Bien, lo dejo así y la función queda tal cual. Pero si no puedo despejar M de X, tengo que hacerlo al revés. Despejo M de la otra y la sustituyo en X, pero la ecuación queda en términos invertidos. Y eso tengo que tenerlo presente a la hora de interpretar la gráfica, para hacer la grabación, para hacer la graficación. ¿Queda claro? Sí. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bien. Pasamos ahora a otro tema. Pasamos a otro tema. Vamos a ver ahora la curva de precio-consumo. La curva de precio-consumo. Así como la curva de ingreso-consumo era la que unía todos los óptimos cuando yo variaba el ingreso, la curva de precio-consumo será que la unión de todos los óptimos cuando yo varío ¿qué? El precio. El precio. En principio podríamos variar P de X y P de Y, pero para no complicarnos vamos a variar solamente P de X. Tengo X, tengo Y. Esta vez sería la curva de precio-consumo. Bueno, veo que acá lo que yo he cambiado es P de X. Al variar P de X, lo que se afecta es la abscisa, el origen, que es MP de X, son estos cortes. Entonces, si yo el precio lo voy bajando, esto se va para allá, y si el precio lo voy subiendo, se va contrayendo. Bien, ahí tendríamos entonces todas las rectas que daría el lugar. Entonces, yo que sobre cada una de estas rectas de presupuesto, yo podría trazar las curvas de indiferencia y tratar de lograr tangencia y ver, bueno, ahora cómo evoluciona en este ejemplo. Bien. Entonces luego yo podría con una línea unir todos los puntos que da lugar a esta curva, y esto es lo que vamos a llamar la curva de precio-consumo. Esta curva de precio-consumo lo que va a hacer es, va a mostrar cómo evoluciona el consumo óptimo de Y y de X a medida que yo varío sucesivamente el precio de X. Eso es lo que sube o lo que baja. ¿Está bien? Eso es lo que va a subir o va a bajar en la curva de precio-consumo. Entonces, los cambios sucesivos de X, en el precio de X, noten de que van haciendo rotar, van abriendo la recta de presupuesto, se mueve pivotando en las ordenadas y da lugar a toda una sucesión de rayos con distintos cortes. Si el precio disminuye, se abre hacia allá, y si el precio aumenta, se va contrayendo. Y para cada recta de presupuesto, para cada recta en amarilla, va a existir un óptimo, producto de la condición de tangencia de alguna curva
que pasa justo por ahí. Luego yo uno todos esos óptimos y es lo que se llama la curva de precio-consumo. Bien. ¿Cómo se obtiene? ¿Cuál sería la metodología para resolver esto? Bueno, como esto es una función y en términos de x, pero y x no son cualquier número, sino son los óptimos, tengo que buscar conexiones a través de la función de demanda como antes. Recuerden que esto eran funciones de p de x, de p de y y m en general. Y acá tengo una función f2, f1, función de p de x, p de y m. Entonces, ¿cuál sería la técnica? Como la que varía es p de x, y yo busco y en términos de x, yo podría despejar p de x de acá, y luego sustituirla ahí. Entonces, utilizar a p de x como puente de conexión. Bien, utilizar a p de x como puente de conexión. Bueno, veamos ahora algunos ejemplos. Si vamos al ejemplo a uno de los primeros, las funciones de demanda que yo obtuve con la función de utilidad x por y fueron x, m sobre 2p de x y y, m sobre 2p de y. Bien. Si yo tomo esta primera función de utilidad, fíjense que el primer paso es despejar p de x. Bueno, de la primera yo despejo p de x y me queda ¿cómo? M sobre 2x. ¿Están de acuerdo? A ver, ¿qué es lo que dice? Este p de x lo paso multiplicando. Y al x lo paso dividiendo. Entonces me queda p de x igual a m sobre 2x. ¿Está? ¿Sí o no? ¿Lo siguen? Sí. Sí. Bien, entonces yo puedo despejar p de x de acá, no hay ningún problema, eso va bien. Y ahora tengo que sustituirlo en la de y. Bien, no depende de manera explícita p de x, el puente está roto. Pero entonces puedo darla por sustituida. Entonces, esto me queda m sobre 2 p de y. M sobre 2 p de y. M sobre 2 p de y. Entonces, si yo miro ahí en términos de x, ¿esto qué tipo de gráfica es? Cuando yo lo grafique la curva de precio de consumo. Constante. La vertical. Horizontal. Sí, es y con esa expresión. ¿Y en cuál es el valor de esa constante? M sobre 2 p de y. Esta es la curva de precio-consumo. ¿Y qué es lo que muestra? Cómo van evolucionando los óptimos de X y de Y cuando yo varío el precio de X sucesivamente. Entonces imaginen que está acá todos los rayos de la recta de presupuesto y esta recta amarilla recoge cada uno de los puntos de tangencia. Vemos que a medida que cambia el precio de X, Y no se ve afectado. A medida que cambia el P de X, el único que se ve afectado es X. Entonces fíjense que esta sería la gráfica. Entonces si yo lo miro en términos de proporción, veo que la proporción, a medida que va bajando el precio, la proporción de Y en términos de X va reduciéndose. Cada vez consumo más de X. ¿Queda claro? Esta sería la curva de precio-consumo para esto. Entonces fíjense cómo la Kapp-Douglas, que era muy fácil, no tenía ningún problema para hallar la curva de ingreso-consumo. Pero sí tiene algún problema a la hora de calcular la curva de precio-consumo. Algún problema porque no depende explícitamente de P de X, ambas demandas. Entonces, puedo darlo por sustituido en este sentido. ¿Está bien? Veamos otra. Veamos otra función. Veamos otra más. A ver. Otro ejemplo.
en donde veamos la misma función de recién, u igual a 6 ln de x más 7 por z, donde los óptimos eran x, 6 séptimos, p de i sobre p de x. Y el óptimo en y era m sobre p de i menos 6 séptimos. Estas eran las dos funciones de demanda que surgen de resolver el problema de optimización. Bueno, para hallar la curva de precio-consumo, la primera regla era despejar x. ¿Sí? Despejar p de x. Bueno, fíjense que yo de acá podría despejar p de x, pero cuando vaya a querer sustituirlo en y, fíjense que no voy a poder hacerlo. ¿Está bien? Entonces, como no voy a poder hacerlo directamente, ni la despejo, ¿cuál va a ser la ecuación de la curva de precio-consumo? Como y no depende de p de x, y a x sí, entonces sí puedo despejarla. Entonces esta es la ecuación de la curva de precio-consumo. Es en cierta forma parecida a la de la Kapp-Douglas. Curva de precio-consumo, x, y. Y la constante es m sobre p de y menos 6 séptimos. ¿Está? ¿Dudas en esto? Acá no lo despejé, pude haber despejado p de x. Sí, lo podemos hacer. Pero cuando vaya a sustituir me encuentro con que no puedo hacerlo y entonces la ecuación directamente queda la ecuación original. Fíjense que esto es correcto porque recuerden que las condiciones para yo hallar la función y como función de x, esta función de curva de precio-consumo no tiene que depender de la cosa que varía. Y la cosa que varía acá es el precio de x. Entonces esta ecuación no tiene que depender del precio de x. Y fíjense que esto no depende de p de x, entonces yo puedo dar por sustituido y no hay ningún problema. Bien. Veamos otra. Sí, una más, la última de estas funciones. Y luego hago un cierre para este tema. A ver, la otra función era u igual a 2x más 5 ln de y. Esta era la otra. Bien. Y los óptimos eran m sobre p de x menos 5 medios ¿sí? Y y es 5 medios por p de x sobre p de y. ¿Lo ven? Si uno las mira rápido a esas ecuaciones, ¿vamos a tener problemas para hallarla con el método estándar? Recuerden que lo que usamos como puente acá, como es la curva precio-consumo, el puente es p de x. No habría problema porque está presente en las dos. ¿La ven? Puedo despejar una y sustituir en la otra como aparecen las dos. No habría problema. Bien. Entonces, veamos qué queda. Bien. Bueno, p de x despejado de acá, ¿cómo quedaría? A ver. En un solo paso, ¿cómo quedaría? 5 más X. medio y todo esto por p de x. Sí. Perdón, por x. 5 más M. Por M. sería x, bueno,
x más 5 medios. Luego paso el x multiplicando todo eso. ¿Sí? Y luego todo dividiendo. ¿Cómo les queda? M dividido x más 5 medios. ¿Quieren que haga todos los pasos? Lo hacemos. El primer paso sería x más 5 medios igual a m sobre p de x. ¿Va bien? Luego cambio. Todo esto pasa multiplicando y todo esto dividiendo. Entonces me queda p de x, m sobre x más 5 medios. ¿De acuerdo? Sí. ¿Sí? Ahí está. Bueno, fíjense que es toda esta expresión que no huele muy bien. Y hay que graficar después esto, ¿no? Entonces, esto es lo que yo tengo que sustituir acá. Bien, ¿cómo quedaría? Y igual a 5 medios por toda esa expresión. Para ver si tienen problemas que lo escriba así. M sobre X más 5 medios y todo esto por PDI. ¿Hay algún problema si lo escribo así? No. Fíjense que esto sería 5 medios por M sobre X más 5 medios y todo esto dividido P de Y. ¿Mm? Bien. Entonces lo puedo escribir así. ¿Por qué? Porque esto se puede escribir como 5 medios M sobre X más 5 medios por 1 sobre P de Y. Noten de la jerarquía de este divisor, ¿no? Es mucho más grande que este. ¿Está? ¿Sí o no? Entonces de ahí directamente queda todo el denominador multiplicando P de Y. Estos serían los pasos auxiliares de esto, ¿no? ¿Queda claro? Sí. 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 Bien. Entonces, ahora hay que graficar esto. Y tengo que graficar Y en términos de X. ¿Qué tipo de gráfica? ¿Es lineal? ¿Qué tipo de gráfica es? ¿Qué tipo de función? Miren la conexión entre Y miren la conexión de Y y dónde está X, ¿no? ¿Cómo es Y en términos de X? ¿Qué tipo de función? ¿Qué tipo de función? ¿Es lineal? No, no es lineal porque en el cociente es algún polinomio de algún grado. No, tampoco. No es ni logarítmica, no es exponencial, tampoco es potencial. Es una función racional. Y las funciones racionales tienen esa forma de las hipérbolas, ¿no? Con las asíntotas y demás. Entonces, hagamos algunas cuentas para poder graficarlas a unos límites. Si X tiende a infinito, ¿esto a cuánto tiende Y? Noten de que acá lo único que son variables son Y y X. X y Y. Todas las M y todos los precios son todas constantes. Si X tiende a infinito, límite de Y, para cuando X se va al infinito, fíjense que si X crece de manera desmesurada, al dividirlo M a esto sobre todo este denominador, fíjense que crece el denominador cuando crece X, ¿esto a cuánto tiende? Tiende a
Sí. ¿A cuánto tiende? ¿Cero? A cero, ¿sí? Tiende a cero. A medida que X aumenta, esto va desgastándolo al numerador y lo aplasta y lo lleva a cero. ¿Bien? Entonces, una de las asíntotas es el eje horizontal, o sea que la función viene pegándose en el infinito, se está pegando al eje. En el infinito se pega la gráfica ahí al eje. Bien, pero no la toca. Y esta es la asíntota, podemos llamar esta la asíntota horizontal. ¿Cómo calculamos la asíntota vertical? La asíntota vertical, por ser una función racional, recuerden que todas las funciones racionales explotan cuando el denominador se hace cero. Cuando el denominador se hace cero, esto tiende a infinito. Entonces, el denominador se hace cero cuando x vale ¿cuánto? Como esto ya está factoreado, fíjense que para que este producto sea cero, basta con que cualquiera de estos dos sea cero. Entonces, el paréntesis, para que sea cero, x tiene que valer ¿cuánto? Menos 5 medios. Menos 5 medios. Entonces, si x pisa el menos 5 medios, este paréntesis se hace cero y y estalla. Se va al infinito. Bien, o sea que en x tengo que marcar algún punto notable que es menos 5 medios. Y acá es donde voy a tener la presencia de la asíntota, ¿sí?, vertical. Entonces, la gráfica de la función viene un poco así, ¿no? ¿Está? Esa es la gráfica de la función. ¿La ven? Con la asíntota vertical acá y esto. Y no olviden que esta expresión es la expresión de la curva precio-consumo. Curva de precio-consumo. Esa es la ecuación que hemos representado acá. Y en términos de x. Entonces yo tendría que imaginar cada uno de estos puntos que están acá, al menos en el cuadrante positivo, ¿sí?, que es cómo van evolucionando los óptimos a medida que varía el precio de x. A medida que varía el precio de x. Noten que a medida que el precio de x va bajando, ¿sí?, esa porción de y en términos de x también lo hace. Y otro punto notable para esta gráfica sería acá, la ordenada al origen. ¿Cómo calculo la ordenada al origen? Ese es fácil. ¿Cómo sería? Igualándose a cero. X a 0. ¿Sí? La ordenada al origen, cuando a x la evalúo en 0. O sea, tengo que buscar este punto. En este punto tiene x coordenada 0. ¿Lo ven? Entonces, poniendo x igual a 0, ¿esto qué queda? 5 medios por m dividido 5 medios PDI. ¿Lo ven? Porque puse x igual a 0. Entonces, puedo cancelar estos dos y me queda m sobre PDI, que es lo que va ahí. M sobre PDI. Esta es la ordenada del origen. Esto sería el corte en I. Ordenada del origen, que es lo que va ahí. ¿Queda claro? Entonces ahí yo tengo graficado de manera exacta la gráfica de la curva precio-consumo. Bien. ¿Alguna pregunta o duda con esto? No. Bien. Cierro. Puede que me extienda unos minutitos más en esto. Y quiero cerrarlo con lo siguiente. Las curvas precio-consumo tienen una conexión con la elasticidad. Y es tal la conexión que yo podría saber si la función de demanda es elástica, inelástica o elasticidad unitaria con solo ver la forma que tiene. Esa es la conexión que quiero que hagamos ahora. Voy a mostrar 3 casos de curvas de precio-consumo teóricas. Una podría ser de que la función sea una función creciente. Una función creciente. La segunda podría ser una función decreciente, como la que vimos en el ejemplo de recién.
O podría ser constante. Constante, creciente o decreciente. Esto no importa tanto si son cóncavas o convexas, sino si la función es creciente, decreciente o constante. Estas son todas curvas de precio-consumo. Y recuerden que en estas curvas precio-consumo el que ha ido variando es el precio de X. Ha ido variando el precio de X. Y cuando yo voy generando estas tangencias, a medida que yo me voy moviendo, lo que yo estoy suponiendo es que a medida que yo me voy moviendo sobre esto, el precio de X está subiendo o bajando. A ver, si yo me muevo de acá para allá, ¿el precio de X está subiendo o bajando? ¿Qué está pasando con el precio de X? Si yo me muevo de allá acá. Fíjense que como cada uno de estos son puntos de tangencia, fíjense que la recta de presupuesto está fija acá y se va abriendo. O sea, a medida que yo me voy moviendo sobre estos puntos, el P de X sobre P de Y está bajando. ¿Lo siguen? ¿Sí? Porque es la única manera de que yo vaya generando tangencias más al costado. ¿Está bien? Tac, tac. La recta se tiene que ir abriendo. Se va abriendo y va generando esas tangencias. ¿Está bien? Entonces hay que tener en cuenta esto, que a medida que yo me voy moviendo, el precio indirectamente o implícitamente, que no está representado en esos ejes, está bajando detrás. Curva de precio-consumo. ¿Bien? Ahora, hay una conexión en esto. Miren. Sabemos que el gasto total del consumidor, o sea, todo el dinero que tiene, el gasto total, que es el ingreso que tiene, que está fijo, él lo destina a gastar en el bien X y lo destina a gastar en el bien Y. ¿Qué es lo que es el gasto? El gasto es P de X por la cantidad de unidades que compra, más P de Y por las unidades que compra del bien Y. ¿Bien? Acá, como yo me muevo a lo largo de, si yo analizo el primer caso, veo que en la curva de precio de consumo, P de Y, recuerden, y el ingreso están constantes. P de Y y el ingreso están constantes. ¿Bien? Entonces, si P de Y está constante y el ingreso está constante, y yo me estoy moviendo a lo largo de esta curva, ¿sí? A lo largo de esta curva el precio está cayendo, fíjense que el gasto en X más el gasto en Y, el cambio en el gasto, podríamos decirlo así, que el cambio en el gasto es igual al ingreso, el cambio en el gasto en el X más el cambio en el gasto en el ingreso. Como el ingreso es constante, este ingreso en el gasto, este ingreso no cambia. Entonces fíjense de que si P de Y está constante y esta función es creciente, o sea que, ¿qué es lo que significa que la función es creciente? De que veo que el Y óptimo va creciendo. Y si el Y óptimo va creciendo, acorde a la gráfica de esa función, ¿sí? Y el precio está constante, eso me está diciendo de que el gasto en el bien Y aumenta. Su precio permanece constante y Y está creciendo. ¿Cómo veo que está creciendo? Porque la función es creciente. ¿Ven? Acá el gasto de X, perdón, el consumo de Y va aumentando. Acorde a esta gráfica, si me muevo de este punto a este punto, va creciendo. ¿Bien? Al mismo tiempo que el precio en X va bajando, ¿no? Entonces fíjense que si el precio de Y está constante y Y está aumentando, entonces fíjense que el cambio en el gasto de X está aumentando. Bien, entonces el incremento en el gasto de Y, sí, está aumentando. Y de acá podemos deducir que el gasto en el bien Y está aumentando. Pero como el ingreso, sí, el ingreso es constante, eso implicaría que el gasto en el bien Y tiene que subir o bajar. Si estoy gastando más ahora en este bien, el gasto en el bien X tiene que disminuir. Disminuye. ¿Sí? Tiene que disminuir. Ahora recapitulemos. Si la función de si la curva de precio consumo, ¿sí? Perdón, acá. Si la curva de precio consumo tiene pendiente positiva,
¿Se escucha? Ahora sí. ¿Ahora sí? Bien. Bien. No dije más nada de ese momento. Entonces estábamos de que cuando el precio del bien X bajaba a lo largo de esta curva, veo que P de Y está aumentando. Entonces, si Y aumenta, cuando su precio está constante, veo que este gasto en Y aumenta. Y en consecuencia, como el ingreso está fijo, si yo gasto más en Y, en X tengo que gastar menos. ¿Bien? Ahora, si yo estoy gastando menos en X, y recuerdan que gastar menos en X significa que P de X por X, esto en su conjunto disminuyendo. ¿Bien? Pero habíamos visto que de este el precio de X está cayendo. ¿Bien? Y veo también de esta gráfica de que X aumenta por la ley de la demanda, ¿no? O sea, yo bajo el precio y aumenta el consumo de esto. Pero si yo veo que en el agregado esto está cayendo, o sea que el producto de esto está cayendo, significa que la caída en el precio es mucho mayor que lo que se está incrementando el consumo del bien X. ¿Lo siguen? Habíamos deducido de que gasto más en Y. En consecuencia, como el ingreso está fijo, gasto menos en X. Ahora, yo estoy gastando menos en X cuando mi precio de X disminuye, pero el consumo aumenta. Bien, o sea, si este producto, cuando uno baja y el otro sube, está disminuyendo, es porque en este producto P de X, fíjense que lo tira hacia abajo al gasto, pero X lo tira hacia arriba. O sea, acá tenemos una batalla entre uno que lo tira hacia abajo y otro que lo tira hacia arriba, pero para que el resultado final sea que el gasto total baja, es porque el efecto del P de X es mucho más fuerte que el alza que lo está generando por el efecto cantidad. Bien. Entonces, si el efecto precio es mucho más fuerte que el efecto cantidad, esto me permitía hacer una conexión entre la elasticidad, ¿se acuerdan? La elasticidad precio de la demanda estaba entre 0 y menos infinito. Y si estábamos en este caso, si estábamos en el caso 0 a menos 1, decíamos que la demanda era inelástica. Inelástica, ¿qué significaba? Significa que la demanda fuese inelástica. Significaba de que yo bajo el precio, ¿sí? O yo subo el precio, ¿sí? Y la demanda respondía proporcionalmente poco. O al revés, que yo bajo el precio, pero los nuevos clientes que atraigo no son lo suficientes como para compensar el efecto que ha tenido en el precio. Bien, si yo aumento el precio en un 1%, la demanda disminuye mucho menos que proporcionalmente. Ese era el caso de inelástico que estaba ocurriendo acá. Bien, si yo aumento el precio, la demanda disminuye menos que proporcionalmente. Si yo bajo el precio, como en el caso acá, yo atraigo más clientes, pero no son lo suficiente. Una demanda inelástica significaba de que yo aumentaba el precio y el consumidor me compraba mucho menos. O sea, reaccionaba poco ante los cambios en el precio. Yo le aumentaba el precio y el consumidor me dejaba de consumir algunas unidades, pero no era muy fuerte esa caída en el consumo porque yo le aumenté el precio. A su vez, también lo puedo interpretar al revés. Significa de que si yo le bajo el precio y el consumidor es inelástico, ¿sí? El consumidor me va a comprar algunas unidades más, pero no va a ser suficientemente más unidades las que me compre como para compensar la plata que yo estoy perdiendo por haberle bajado el precio. Eso es una demanda inelástica. Entonces, esa demanda inelástica, yo puedo deducir que este es el caso inelástico porque el efecto del precio es mucho más fuerte que el efecto en las cantidades. La reacción del consumidor, que es esta, es mucho más débil que el cambio que yo le he efectuado en el precio. Entonces, si yo le bajo el precio y el consumidor me aumenta, pero no lo suficiente, entonces yo voy a tener menos gastos del consumidor, lo que es lo mismo, menos ingresos por ventas. Entonces, la conclusión que yo tengo que hacer es que si la curva de precio-consumo muestra un tramo creciente o una zona creciente, la elasticidad muestra que está entre la zona 0 menos 1. Bien. Con un razonamiento igual, pero al revés, deberían deducir que en este caso la demanda es elástica. ¿Y cuál sería la forma de demostrarlo? Que recuerden que a lo largo de esto, a medida que yo me estoy moviendo, siempre el precio de X está bajando, ¿no? Entonces acá yo podría ver de que
A medida que yo me voy en esa dirección, me voy de X0, X1, veo que el consumo de X está bajando, el precio de Y está constante, entonces el gasto en el bien X, en el bien Y, va disminuyendo. Como el ingreso está constante, el gasto en el bien X aumenta. Si el gasto en el bien X aumenta, es porque los efectos precios ahora son mucho más débiles que los efectos cantidad. La reacción del consumidor es mucho más fuerte que esto, como para hacer que el producto total termine aumentando. Bien, entonces ahí yo puedo deducir una demanda elástica. Y por último, en este caso ustedes deberían deducir una demanda con elasticidad unitaria, con elasticidad igual a -1. Y eso ocurre ¿por qué? Porque si yo me voy moviendo a lo largo de estos puntos, fíjense que el P de X siempre va bajando. Y como el Y se mantiene constante, y su precio se mantiene constante, entonces el gasto en Y se mantiene constante. Y como el ingreso es constante, si el gasto en Y se mantiene constante, entonces el gasto en X también se mantiene constante. Entonces, si el gasto en X se mantiene constante, y vemos que el precio va bajando y la cantidad va subiendo, entonces estos efectos se compensan de manera exacta. La baja en el precio es exactamente igual al aumento en la cantidad. Entonces, esto yo podría conectar que una curva de precio-consumo con forma constante me da lugar a una elasticidad unitaria. El efecto precio es exactamente igual al efecto cantidad. ¿Sí? La caída en el precio a lo largo de estos puntos es compensada de manera exacta por el aumento en la cantidad, y eso haría que el gasto en X quede constante y el de Y también quede constante. Bien, esa es la conexión teórica que podríamos hacer en este caso. ¿Sí? Yo les voy a dejar de tarea que ustedes resuelvan este caso, vamos a llamarle este caso 1, y el caso 2, en base a este caso que hicimos. Bien. ¿Se entiende la forma en que voy haciendo la conexión? Miro las gráficas y veo qué va ocurriendo con Y a medida que el P de X baja. El P de X siempre baja en todas las gráficas, ¿sí? Para poder explicar esto. Y a medida que baja el precio, yo voy viendo qué ocurre con P de Y, con el Y óptimo. Si el Y óptimo sube o baja, eso me va a afectar a su gasto, porque su precio es constante. En función de lo que le ocurre al gasto en X, como el ingreso es constante, puedo deducir qué le pasa en el gasto en el otro producto. Puede subir o bajar. Y de ahí, si el gasto sube o baja, puedo hacer la conexión con la elasticidad, porque la elasticidad mide la fuerza de estas dos cosas, el efecto precio y el efecto cantidad. El precio que yo le modifico y la reacción que tiene el consumidor, respondiendo más o menos que proporcionalmente. ¿Queda clara esta última parte? Es conceptual, no hay ejercicios numéricos en esto. Es geométrica y con estas ecuaciones para deducir la explicación. ¿Preguntas? Profe, no entendí bien qué es lo que tenemos que hacer como de tarea. Lo que tienen que hacer ustedes de tarea, yo acá escribí paso por paso el caso ¿no? Este caso que lo tomamos como... Este caso fue el que hicimos que está explicado con todo este razonamiento y llegar a que es inelástica. Ustedes tendrán que hacer un razonamiento exactamente igual que este, explicando los pasos, para este caso, que le llamamos el caso 1, y para este otro caso, que es el caso 2. Yo recién se los comenté muy en el aire, pero quiero que ustedes escriban y detallen los pasos de cómo llegar a explicar que esto representa un caso de demanda o de elasticidad que está en la zona 0-1. Tienen que explicar cómo llegan a deducir que por la forma de este gráfico, acá está el 0, el -1, el menos infinito, en este caso se posiciona acá, y finalmente, dada la forma de este gráfico, haciendo explicaciones similares a esta, deducir de que en este caso estaríamos en presencia de una elasticidad que vale justo -1. Está bien, tienen que hacer este razonamiento mirando el carácter. La conexión que ustedes tienen que hacer es ver si la función es creciente, decreciente o constante. Siempre las curvas de precio-consumo, ¿no? Y ver cómo cada uno de estos caracteres, creciente o decreciente o constante, da lugar a una elasticidad. Si es creciente, me queda inelástica. Si es decreciente, me queda elástica. Y si es constante, me queda elasticidad unitaria. Nosotros hicimos
este caso, llamémoslo el caso A, ustedes tienen que hacer el caso 1 y el caso 2, dar las explicaciones de cómo llegar de acá a acá, dadas las formas creciente, decreciente, constante que tienen las curvas de precio-consumo, siguiendo estas conexiones, ¿no? Sabiendo que el ingreso es constante, que el ingreso se divide en gasto de X más gasto en Y. Primero trato de ver qué le pasa a Y. Y a Y, ¿cómo lo puedo ver? Bueno, sé que el precio de Y es constante, entonces lo que pasa con el gasto en Y es lo que está pasando con el bien Y. Entonces el bien Y acá sube, en este caso, a medida que yo me muevo para allá, en este caso baja, y en este caso se queda constante. Entonces ahí defino qué es lo que le pasa al gasto en Y. Entonces en función de lo que yo deducí que le pasa en el gasto en Y, deduzco qué es lo que le va a pasar con el gasto en X. Si uno aumenta, el otro tiene que disminuir, porque el ingreso total es constante, y al revés. Y sabiendo que el gasto en X sube o baja, y teniendo presente que esta curva de precio-consumo se hizo siempre bajo el supuesto de que yo voy bajando el precio de X para irme moviendo de acá, ¿sí? Yo veo qué es lo que está pasando con X. Entonces, sabiendo que este producto subió o bajó, dependiendo de lo que yo deduje, tengo que ver cómo de acá puedo pasar a determinar si hay elasticidad, que está entre 0 y menos 1, entre menos 1 y menos infinito, o justo menos 1. ¿Queda claro, no? Sí, a ver si. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra pregunta? La segunda hora, ¿sí? La arrancamos en 15 minutos y podemos dedicarnos a hacer todo tipo de consulta, incluso de esto, si quisieran. Pueden tomarse, si quieren arrancamos a las 7, tómense en 20 minutos y ustedes traten de resolver este caso, el 1 y el 2, y vean dónde se traban y en todo caso lo revisamos en la hora siguiente. Está bien, vamos a dedicar toda la hora siguiente a consultas de esto o de cualquier otra cosa. Bien, arrancamos entonces a las 7, les doy unos minutos más para que lo revisen, para que tomen 10 minutos para descansar, luego retoman y traten de hacer estos casos 1 y 2 y los revisamos ahora. Bien, y los sacamos directamente de la tarea y lo dejamos revisado para que no haya dudas. Bien, ¿hacemos así? Bueno, profe. profe. Bueno, profe. Bueno, alrededor de las 7 arrancamos.